Buenas tardes. Dios les bendiga de una manera poderosa como Él siempre lo hace con nosotros. Amén. Todos los cristianos sabemos que Jesús vino con una misión encomendada por el Padre Celestial. Preliminarmente Jesús llamó un grupo de personas para que le siguieran, para que estuvieran con Él. Jesús no vino con una previa lista donde había nombres específicamente de personas. El Padre tampoco le sugirió que hiciera eso, y tampoco cuando Jesús ya estuvo en el ministerio no le pidió opiniones a la gente, el concepto de la gente, la recomendación de personas para que vinieran, estuvieran con Él y le siguieran. Me encanta a mí el pasaje del capítulo 3 del Evangelio de Marcos, donde dice que Jesús subió al monte y en la composición del grupo de los 12, dice que llamó a los que Él quiso. Llamó a los que Él quiso. Entonces, de esa manera, Jesús hizo el llamamiento a personas de manera autónoma, de manera soberana, donde no había la sugerencia de téngame en cuenta a fulanito, a sultanito, absolutamente nada. Muy bien. Ahora, cuando uno lee los evangelios, sí se da cuenta de cosas, de características y de detalles de las personas que Él llamó. No es sino leer los evangelios para darse uno cuenta de eso. Voy a referirme a 4 de 12 personas que Él llamó, porque el tiempo no nos alcanza para poder hablar de los 12 totalmente. Por ejemplo, Pedro. ¿Cuál era el perfil de Pedro? Bueno, Pedro era una persona tremendamente emocional, muy emocional, muy impulsivo, demasiado impulsivo. Hablaba demasiado, era muy locuaz, pero también era temperamental. Recordemos que en una ocasión, cuando fueron a prender a Jesús, sacó la espada y le bajó la oreja a uno de los soldados del sacerdote. Jesús recogió la oreja, se la volvió a poner y sanó. Un milagro, prodigio inmenso. Muy bien, pero sigamos con Juan. No todo lo opuesto a Pedro. ¿Cómo era Juan? Apacible, tranquilo, muy calmado, muy sereno, muy reposado, hablaba poco. Totalmente diferente a Pedro. Seguimos con otro personaje, Tomás. Un hombre analítico, un hombre muy reflexivo. Era de las personas que no tragaban entero todo lo que escuchaba, todo lo que le iban diciendo. No, Tomás era muy lógico, entre otras. Siempre aplicaba la lógica a lo que escuchaba, aún a lo que veía. Y por último, Simón el Celote. Simón el Celote era una persona de ideas revolucionarias. Para ponerlo en nuestro contexto, Simón el Celote era un guerrillero. Eso era Simón el Celote. Pertenecía al movimiento de los celotes en esa época, que querían sublevarse y sacar a los invasores, que era Roma la que estaba invadiendo toda Palestina. Muy bien. Entonces, miren ustedes que se encuentran detalles, cosas, características
de estos hombres que llamó Jesús. Ahora, uno podría pensar en qué se metió Jesús al llamar gente de ese talante. Bueno, Jesús los conocía. Jesús sabía quiénes eran. No desconocía absolutamente nada. A mí me llama la atención que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 48, cuando Felipe, uno de los discípulos de Jesús, se encuentra con Natanael. Natanael venía de los campos y le dice: hemos encontrado al Mesías, a Jesús el Mesías. Y entonces Natanael se sorprende y dice: Felipe le dice, de Nazaret. Y entonces Natanael se sorprende y le dice: ¿de allá de Nazaret puede salir algo bueno? Porque Nazaret era un villorrio, era una veredita. Nunca había salido de allí una personalidad, una persona connotada. Pero ya cuando hay el encuentro de Jesús con Natanael, Jesús le dice: yo te conozco. ¿A dónde me has conocido?, dice Natanael. Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, le dijo Jesús. Jesús nos conoce a todos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no ignora absolutamente nada de las personas. Nos conoce de la cabeza a los pies, nuestro perfil, qué somos, qué hacemos, nuestra procedencia, todo lo conoce Jesús. Muy bien, entonces 12 personas, 12 individuos, diferentes en temperamento, en personalidad, en estatus social, en educación. No era un grupo homogéneo. ¿Qué me propongo con esta introducción en esta tarde que les estoy compartiendo a ustedes? Bueno, a que contemplemos que así como el grupo de Jesús fue un grupo heterogéneo, no homogéneo, heterogéneo, la iglesia del Señor en el pasado, hoy y siempre que esté aquí en la tierra será un grupo heterogéneo. Amén. Recordemos una cosa: la iglesia no está en el cielo, la iglesia está en la tierra. Amén. En el cielo vamos a estar cuando Jesucristo regrese y levante la iglesia de todos los 4 puntos cardinales de la tierra y la introduzca allá en el lugar, en el cielo, donde tú y yo deseamos y anhelamos estar con Cristo por siempre. Diga conmigo: yo deseo estar con Cristo por siempre. Entonces, mientras que estemos en la tierra, siempre va a haber diferencias entre nosotros, los creyentes. Siempre las ha habido, siempre las habrá. Amén. Entonces vamos a encontrarnos que, con referencia al temperamento, siempre habrán sanguíneos, coléricos, flemáticos y melancólicos. Porque cuando uno nace, ya viene con eso, viene con el temperamento. Y habrán también las personas que tienen mezclas de los temperamentos. Eso va a ser así, eso no va a cambiar. Muy bien. Entonces, habrán también gustos diferentes. A algunos les encanta la racacha. Se la quieren comer hasta el postre. Yo no puedo resistir la racacha. No la aguanto, no la tolero, sencillamente. Habrán costumbres diferentes. Muchas de las costumbres traídas de la casa, de allá, del trasfondo familiar. Y es por eso que cuando uno se casa, va a tener inconvenientes con la pareja por costumbres
que ya traía. Yo en consejería he atendido esos casos donde se manifiesta eso. Costumbres diferentes. Habrán hábitos, algunos heredados también de familia y otros que los adquiere uno en el transcurso de la vida, pero eso va a ser diferente. Y también van a haber opiniones, conceptos y puntos de vista diferentes. Leyendo esta semana la tercera carta de Juan, y digo leyendo como si se tratara de muchas páginas. Tercera de Juan no tiene sino 15 versículos. Eso lo lee uno en menos de 2 minutos. Pero bueno, leyendo la tercera carta de Juan, ya venía yo escribiendo este mensaje para predicarlo en alguna oportunidad. Y el jueves o viernes se me acerca el pastor Alejandro y me dice: tiene que predicar el domingo. Le dije: no puede ser. Él me dice: le toca predicar el domingo. Bueno, entonces tercera de Juan. Vayamos allá, busquen tercera de Juan. Versículo 1 al 12. Ahí muy juiciositos. Me gustaría, pastor Alejandro, que tú vengas, coja el micrófono para el versículo siguiente y así pueda direccionar o conducir al auditorio en la lectura. Dice así la palabra del Señor: el anciano Agayo, gallo con Y de yuca para que lo diferencien del otro, ¿no? El anciano Agayo, el amado, a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto es para que lo lea toda la congregación. Acompañen al pastor Alejandro. Muy bien. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Los cuales porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos apoyar a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si no fuere, recordaré las obras que hace cambiando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de mente, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Amén. Gracias, pastor Alejandro. Miren, la iglesia, como ya les dije, no es un cuerpo homogéneo. Debía hacerlo en el sentido de que todos tengamos la mente de Cristo y el carácter de Cristo. Eso sería sencillamente fantástico, que todos tuviéramos la mente de Cristo y en cada cristiano ya estuviera plasmado totalmente el carácter de Cristo. Amén. Lamentablemente hasta ahora no es así. En estos 12 versículos Juan hace referencia a 3 personajes, 3 personas, 3 hombres creyentes. No eran cualquiera, eran personas que tenían a cargo la conducción de la iglesia en ese lugar donde estaban y en la época
en que estaba. Entonces, tenían un encargo del sentimiento del reino de Dios. Y el primero de estos al cual se refiere a Juan es a Gallo. A Gallo le voy a colocar un hombre íntegro. Digan conmigo, un hombre íntegro. No lo olviden, Gallo es un hombre íntegro. Y vamos a ver por qué. Miren las palabras con las que se refiere Juan a esta persona. Le dice: el amado, a quien amo en la verdad. En los 5 primeros versículos, 4 veces Juan se refiere a esto: el amado, a quien amo en la verdad. Ahora, atención, Juan no dice a quien amo en verdad, sino a quien amo en la verdad. ¿A qué se refiere Juan? La verdad de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? A quien amo en la verdad, podríamos decir en la verdad de Jesucristo. Amén. Entonces, la manera como se expresa y saluda el apóstol a este hombre, a Gallo, no es un cumplido. Está resaltando esa parte importante. Yo no sé griego, pero leo. En el griego, el original de donde fue transcrita la Biblia, para amor hay 3 palabras. En el castellano encontramos una sola, amor a secas. Y se remite y se circunscribe al amor romántico, sensual y sexual. Pero en el griego hay una palabra, hay 2 palabras más: fileo, filia. Es el amor que se le prodiga a los mismos miembros de la casa, pero también el amor que se le prodiga a los amigos. Es a esa clase de amor con que Juan hace relevancia de Gallo, el amado. Era una persona muy especial. Para que alguien se dirija de esa manera, era porque lo consideraba de verdad una persona muy especial. Versículo 2. Versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en cuántas cosas. Subraye eso: en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Esto es lo que yo he considerado desde mi apreciación muy modesta y muy personal. Es lo que yo he considerado una prosperidad integral. Que seas prosperado en todas las cosas. Dicho de otra manera, tienes que ser prosperado en todas las áreas de tu vida. Porque déjeme decirle una cosa: una persona puede prosperar mucho económicamente, pero si no se lleva bien con los miembros de su casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con su parentela, esa es una prosperidad que puede ser comparada a una mesa como esta que está aquí, que le hace falta una pata. Está coja. Quítele usted una pata a esta mesa y ¿cómo queda? Sencillamente, ¿no? No, eso no es una prosperidad. Aplicándolo a la prosperidad, no es una prosperidad sana, saludable, equilibrada. Muy bien. Si un empresario es próspero, exitoso en su empresa, en sus negocios, pero es un negrero, trata mal a sus empleados, ¿sí? Esa prosperidad es opacada. Esa prosperidad es
cuestionada. Y por último, si a alguien le va bien en la profesión que desempeña, pero tiene dificultades en el aspecto relacional, es decir, el poderse relacionar y llevarse bien con los semejantes, con los demás, es una prosperidad que está incompleta, amados hermanos. Entonces, fíjese usted que lo que está diciendo Juan, el deseo para Gallo es una prosperidad como íntegra en todas las cosas. Muy bien. Dentro de esa prosperidad que le desea Juan a su amigo, dice, y que tengas que salud. ¿Sería que Gallo estaba enfermo? Bueno, la Biblia no nos da detalles de eso, pero no necesariamente una persona tiene que estar enferma para uno desearle salud, sino que ese deseo va dentro de la prosperidad integral. Amén. Muy bien. Y la última parte del versículo 2, ¿cómo es que dice? ¿Qué es lo que dice? Así como prospera tu alma. ¿Y qué es la prosperidad del alma? Bueno, es en el alma donde está aquella cosa tan sustancial y que no puede hacer falta, que es la de relacionarse con Dios. Es la parte espiritual, la que se relaciona con Él, la que le busca, la que quiere tener comunión con Él. Es en el alma donde está esto. No es el cuerpo, no es el cuerpo el que se relaciona con Dios. ¿O no le ha pasado a usted que el cuerpo le pide un domingo en la mañana quedarse debajo de las cobijas? No es el cuerpo en un domingo o martes de oración, está lluvioso, el clima cambió, está muy frío, y la carnita y los huesitos, para usar las palabras coloquiales de un expresidente, le está diciendo, no, mejor que no salga. Este no es un domingo apropiado y adecuado para asistir a la iglesia. El cuerpo siempre presentará una resistencia a la comunión, a la relación con Dios. El cuerpo no quiere adorarlo, no quiere exaltarlo, no quiere gozarse, no quiere cantar, aplaudir, levantar las manos. El cuerpo no quiere hacer eso. Muchas veces uno tiene que traer el cuerpo a rastras aquí a la iglesia porque pesa demasiado. Amén. Prosperidad del alma es tener también por lo menos un mediano nivel espiritual y un conocimiento de la palabra de Dios. Prosperidad del alma es hacer la voluntad de Dios y serle fiel a Él. Amén. El apóstol Juan conocía muy bien el grado, el nivel espiritual de su amigo, y de ahí el noble deseo cristiano de que le fuera bien en todas las cosas. Versículos 3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No necesitamos ser lingüistas y muy avesados y aventajados en esto de entender la escritura para poder darnos cuenta que había un gozo, una alegría, un contentamiento. Juan estaba exultante de júbilo al saber que Gallo, su amigo, estaba en la verdad, caminaba
en la verdad permanecía en la verdad y que estaba creciendo espiritual y ministerialmente. Y eso nos complace, por supuesto, a todos, a todos. Versículos 5, 6, 7 y 8 voy a leer. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio. A Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos en la verdad. Amén. El punto focal y central de este pasaje es la hospitalidad. Toda la carta, los 15 versículos, es la hospitalidad. Yo he tomado el texto y le he dado un enfoque como el que vengo exponiendo en este momento. Pero no puedo ignorar la parte de la hospitalidad. Porque la hospitalidad, amados hermanos, es algo que debe practicar la iglesia de Cristo Jesús. Digan conmigo, somos familia de Dios. Amén. Usted y yo, todos los cristianos, conformamos y componemos lo que Pablo denomina la familia de la fe. Nos une la fe, nos une el amor de Dios. La gracia de Dios que nos alcanzó, nos une. Amén. Entonces ellos hospedaban a aquellos que estaban en la obra de Dios. Estaban predicando el evangelio, estaban sembrando iglesias, eran evangelistas, maestros, pastores, eran creyentes que iban por todos lados anunciando las buenas nuevas de salvación. La hospitalidad para que con estas personas. Quiero dar un testimonio en este momento, porque a veces uno recibe bendiciones del Señor y no testifica de eso. Uno se queda allí. Hace 40 días aproximadamente viajamos de aquí, de esta iglesia local, 17 personas a Medellín para asistir a un seminario de capacitación. Allí estuvimos 4 días. Las 17 personas más 63 que eran de otros lugares del país, todos, absolutamente todos, fuimos alojados en casas de creyentes. Perdonen hacer la referencia por mí. Fui alojado en la casa de un matrimonio, un hogar, un matrimonio. El jefe de familia, su esposa, sus hijos son casados, ya tienen hogares aparte. Un apartamento muy bonito, en un lugar bueno de la ciudad. Y fui alojado allí. Cuando yo llegué, la habitación estaba espléndida, bien dispuesta, bien. Pero escúchenme bien, este hombre es un destacado catedrático de la Universidad de Antioquia. Y qué humildad este hombre, levantándose él a las 5 de la mañana a prepararme café y llevármelo a la habitación. Pero no fue solamente la atención conmigo. Aquí está el pastor Alejandro, que también asistió y puede dar testimonio él de que todos, absolutamente todos, fuimos alojados, fuimos bien atendidos, con una atención más que esmerada. Eso me impactó mucho, ¿sí? La iglesia del Redil del Sur, en Medellín,
que pastorea a una persona conocida de nosotros acá. Pastorea Jairo Suárez Jr., hijo de nuestro hermano, el director del Ministerio de Servidores de esta iglesia. Y les digo que yo me vine impactado, motivado, porque yo vi que allá la iglesia del Redil tiene ya una cultura eclesial, es decir, de iglesia, de hospedar a la gente. No nos olvidemos de lo que nos dice Hebreos 13, versículo 2. Dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pero escúcheme bien, usted no vaya a esperar que se le presente una persona con vestiduras blancas, el rostro resplandeciente y con alas para alojarlo en su casa, porque entonces usted nunca va a alojar a una persona en su casa. La palabra ángel quiere decir mensajero, y mensajero es todo aquel que se ocupa de anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Amén! La hospitalidad, amados hermanos. Veníamos considerando el testimonio de Gallo, y como Juan se refiere a aquel con palabras elogiosas de admiración, como de un verdadero cristiano. Pero no es sino leer los versículos 9 y 10 para que cambie el paisaje, cambie el panorama, cambia la apreciación. ¿Quién los quiere leer para que me contribuya? ¿No hay nadie? Yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, al cual me gusta tener primer lugar entre ellos, no lo recibe. Por esta causa, si yo puedo recordar las obras que hace parodiando con palabras malignas contra nosotros, y no comento con estas cosas, no reciben a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ok, gracias Felipe. Por consideración a los que no tienen la Biblia y ni siquiera han traído el iPhone donde tienen la Biblia, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y los que quieren recibirlos se los prohíbe. ¿Y qué es lo último que dice? Y los expulsa de la iglesia. A este hombre le he colocado un cristiano déspota. ¿Por qué? Pues no sé, no mirar atentamente. Es personalista, es egoísta, le gusta tener el primer lugar. Considero que era un capataz, un mandón. Además, darse mucha vitrina, ¿no? Que la gente lo viera. Y también, muy seguramente, quería ser el foco y centro de todos los que lo rodeaban. Era una persona soberbia. Y Juan dice: lo voy a recordar por su parloteo. Parloteo viene de parlar, es del latín. Parlar es hablar. Lo voy a recordar, no por sus buenas obras, sino por la cháchara que dice, por el parloteo. Lo voy a recordar. Pero también dice algo que precisa Juan, dice:
habla con palabras malignas. ¿Y qué es una palabra maligna? Todo lo que causa daño. Murmuraciones, crítica mordaz, chismes, acusaciones falsas, etc. Y el versículo 10 dice, y no contento con esto, no recibe a los hermanos. Es decir, la hospitalidad no es algo que practique Diótrefes, no practica la hospitalidad. Y los que quieren brindarle hospitalidad a los hermanos, se lo prohíbe. Y por último, si les da la hospitalidad, los expulsa de la iglesia. Oiga, este Diótrefes era malas pulgas, era mala gente, ¿no? Tremendo. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero aquí como que nos forza un poco la reflexión a que hagamos el comparativo. Juan se refiere a Gallo muy bien, con palabras, ya dije, elogiosas, como a un cristiano verdadero, pero no puede hacer lo mismo con Diótrefes. Miren ustedes que no hay una sola palabra, una sola frase que diga que Diótrefes era buena persona. Para nada, está ausente los elogios, no menciona una sola virtud, una sola cualidad de este hombre, ¿no? Amados hermanos, que actitudes, procedimientos como los de Diótrefes no estén aquí entre nosotros. ¿Ustedes pueden decir amén? Amén. Los Diótrefes no deben tener asiento, no deben tener lugar en el cuerpo de Cristo. Palabras malignas, todo lo que hace daño. Amados hermanos, la murmuración, la crítica mordaz, los señalamientos, las acusaciones, eso no sirve absolutamente para nada. Le infringe un daño brutal al cuerpo de Cristo el Señor. El comentario de la segunda parte del versículo 11, que dice así: por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y lo expulse de la iglesia. Y el tercer personaje es Demetrio. Miren lo que dice de Demetrio. Antes que eso, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Yo me he preguntado siempre por qué hay la propensión y hasta un poco la mentalidad de imitar lo malo. La maldad crece demasiado y muchos son llevados allá a imitar lo malo. ¿Por qué hay esa propensión? Y no hay sino una respuesta: por nuestra naturaleza, la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa. Esa es la que nos conduce a imitar lo bueno. Y Juan está diciendo que el que hace lo malo no conoce a Dios, pero que el que hace lo bueno, este sí conoce a Dios. Amén.
Demetrio entonces es un descanso, es un alivio. Venir de considerar a Diótrefes un personaje nefasto a una persona que todos dan buen testimonio de él. Los de allá y los de acá. Dicen, ese es un gran hombre, ese es un virtuoso. ¿Qué cualidades que tiene? Ese es un verdadero cristiano. ¿Sí? El buen testimonio que dan de este hombre que nosotros debemos imitar. Amén. Este hombre podía, ya termino, someter a prueba su testimonio, pasar por el examen, pasar por el filtro de la palabra de Dios y salir airoso, salir bien librado. ¿Por qué? Era un cristiano intachable. Demetrio es un cristiano intachable. Y allá tenemos que apuntar todos. Amén. Hermanos, las iglesias de hoy necesitan más miembros, escúcheme bien, como Gallo y como Demetrio, pero menos personas como quién, como Diótrefes. Diótrefes dañino, perjudicial, no conviene, no sirve. Creyentes que amen a Dios, amen la palabra de Dios, amen a la iglesia, amen a la familia de la fe y amen a las almas perdidas. Estamos seguros de poder hacer mejores cosas sin los Diótrefes. Amén. No imitemos lo malo, imitemos lo bueno. Amén. Imitemos lo bueno. Tres personajes, tres creyentes: Gallo, Diótrefes, Demetrio. De tres, dos que pasan el examen, que hacen las cosas bien, verdaderos cristianos. El uno, un personaje íntegro; el otro, un personaje intachable, pero Diótrefes se lleva lo peor. Un personaje, ¿cómo fue que dijimos? Déspota. De tres, dos son buenos. Amados hermanos, siempre serán más los buenos que los malos. Amén. Colóquense de pie. Levanten sus manos. Padre, te damos muchas gracias por este día, el tiempo que nos has dado, la vida, amado Dios. Gracias por habernos congregado. Es un privilegio, es una bendición tuya que nos otorga a quienes hemos creído en ti y hemos venido a este lugar para adorar, para exaltar, para alabar y bendecir tu nombre. Gracias por haber podido participar de la cena del Señor. Y muchas gracias también porque tu palabra también, Señor, nos ha hablado. Amado Dios, que nunca esté en nosotros la actitud de aprender y de imitar lo malo, porque lo malo nos conduce al caos, al desastre. Que imitemos lo bueno, porque imitando lo bueno, entonces podemos decir que hemos conocido a Dios.
Gracias por este pueblo, llévalos con bien a sus lugares, a sus destinos, y amado Padre, nuevamente te agradecemos el hecho de poder alabarte y servirte. Amén y amén.